En esta oportunidad yo quiero conversar contigo y bueno, abrir la escritura de un tema que es muy oportuno y que todo creyente tiene que tomar en cuenta, le guste o no le guste, y que a veces, desde mi punto de vista, pienso que a muchos creyentes se olvida, omiten este tema. Vamos a hablar de la guerra espiritual y hoy vamos a conversar a manera de introducción. Estaremos dando una introducción a un tema tan denso, tan profundo, tan real, y que la escritura está sumamente inundada de enfrentamientos espirituales que nos sirven a nosotros para saber cuáles son nuestras herramientas, nuestras armaduras y cómo direccionar esta guerra, cómo nosotros militar en ella de una forma efectiva y correcta. Yo le pedí al Señor que me ayudara a tener una introducción y cuál sería el principio para un tema como este, y yo creo que lo podría definir con establecer este criterio. Es importante que el creyente sepa que nosotros vivimos en tiempo de guerra con momentos de paz y no viceversa. A veces caemos en el error porque somos influenciados por emociones o por iniciativas que pensamos o coqueteamos con esa idea de que nosotros vivimos tiempos de paz y que esos tiempos de paz son interrumpidos por momentos de guerra, cuando no es así. La escritura deja claramente, y lo vamos a ver a continuación, de que estamos en guerra. Pero hay que establecer estas definiciones y comprender que la Biblia es un libro espiritual para el espíritu, con un lenguaje que apunta en primer lugar al espíritu, un tema vertical primordialmente y en segundo lugar horizontal. Podríamos definir, antes de definir la guerra, definir qué es la paz según el criterio bíblico. Y quiero que abras tu Biblia brevemente en Lucas 2:14, cuando estos ángeles se presentan a los pastores anunciando el nacimiento del Mesías y dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esa palabra paz viene del griego eirene y tiene como significado bienestar, tranquilidad y libre preocupación. Ahora, es importantísimo que nosotros podamos comprender que esta paz se refiere al dominio personal e individual de cada persona en el espíritu, y no en el dominio global y terrenal. ¿Cómo lo definimos con mucha facilidad? Desde que Cristo nació hasta nuestros días, ¿hemos visto tiempo de paz terrenal? Fácilmente podemos concluir que no es cierto. Se incrementan las guerras entre las naciones, las tensiones que han llegado a un punto de ser nucleares, guerra de familias, padres contra esposas, esposas contra esposos, hijos rebelados contra los padres, jóvenes rebelados contra los profesores, retando las autoridades. Vivimos en guerra constantemente. Entonces, ¿a qué se refiere esta paz, tomando en cuenta que es un dominio espiritual? Muy bien, hay una separación entre Dios y la criatura por consecuencia del pecado. En pecado nacimos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, todos nacemos con esa iniquidad, con esa maldad. Llega Cristo, mi mediador, y me reconcilia con mi Padre Celestial. Todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna y pasa de ser de una criatura a ser hijo de Dios. Tenemos ese eirene, esa tranquilidad de que a pesar de que vivimos en calamidad, en algunos casos, sabemos que estamos en paz con Dios. Y esta es la paz
que tiene que ser prioridad en nuestra vida. Esto no habla en ningún momento de que tú tienes que apuntar a que la ciudad donde tú vivas esté en paz terrenal. El país donde tú vivas esté en paz terrenal. No se refiere a esto. Ya sabiendo que es una paz espiritual, el dominio de la guerra, que vendría siendo lo opuesto a la paz, también se refiere a el área espiritual. No estamos hablando de guerras físicas, porque las guerras físicas son consecuencias de las guerras espirituales. La Biblia dice en Efesios 6 que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, y a veces apuntamos al hombre, pero el hombre está manifestando consecuencias y reacciones de seres inteligentes espirituales que son la génesis de esta guerra. Santiago 4, del 1 en adelante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Cuando tú analizas la historia de guerras en la historia universal, puedes concluir que esa cantidad de muertes físicas, todo se originó en la avaricia, en la codicia, en el deseo de poder de un alma separada de su creador, que no está en paz con él, que rechazó la luz, que amó las tinieblas, y por consecuencia esa enemistad con Dios lo sumerge a un corazón que produce guerras, que está en primer lugar en rebelión contra Dios, y por consecuencia el escenario que esté donde él se maneje está en conflicto. Un hombre, padre de familia, no puede tener un hogar en armonía sin antes hacer la paz con Dios, porque no sabe hacerlo, porque no tiene la capacidad ni el intelecto. Necesita a Cristo. Separado de Él, nada puede hacer. Necesitamos comprender esta definición de paz para abordar correctamente la guerra espiritual. En la tipología, las guerras que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, que son físicas, se manifiestan espiritualmente en el Nuevo Testamento desde el ministerio de Cristo, que enfrentó a demonios, y que la Biblia habla abiertamente de estas guerras espirituales. Entonces yo tengo que comprender que ese Israel del Antiguo Testamento es una figura, es un tipo del conflicto actual del cristiano, que debe de enfrentarse todos los días a principados, a potestades, a gobernadores de las tinieblas. Entonces hay sabiduría en leer el Antiguo Testamento y saber que ahí se encuentran comprimidos herramientas para la guerra espiritual. Brevemente vemos Génesis, habla del origen del Bereshit. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, habla de la salida del tabernáculo. Levítico habla del sacerdocio, de la santidad de Dios. Luego viene Números, que habla de la importancia de andar por fe para avanzar con Dios, confiando en sus promesas, de la seriedad del pecado. Luego viene el libro número 5, que es el Deuteronomio, en el orden cronológico, en el orden de la Biblia. Y el Deuteronomio habla de la constitución de una teocracia donde Dios gobierna a su pueblo, habla de la ley, de los 10 mandamientos. Pero el libro número 6, que es el libro de Josué, que por cierto, el nombre Josué significa el Señor es salvación, Jehová es salvación, Él es mi salvación. Eso significa Josué. Este libro habla de la conquista de la tierra prometida, de Canaán.
Y en ese libro comienzan los enfrentamientos, las guerras, las estrategias. Y cabe destacar que en los tiempos de Josué abundaba la prostitución en ambos sexos, los sacrificios infantiles y el sincretismo religioso, entre otros pecados. Por esta razón, Dios ordena a los israelitas la exterminación total de los habitantes de Canaán. Y un hombre o una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede comprender por qué Dios manda exterminar a una población, porque necesita el Espíritu Santo. Y es interesantísimo que en el presente vemos prostitución y depravación, abortos por doquier, sacrificios de niños, porque tenemos que elevar la diosa del placer y no hay consecuencias, elevar la idolatría a mi propio cuerpo y hago lo que me da la gana. Hay sincretismo religioso, yo creo un poquito del cristianismo, otro poquito del budismo y otro poquito, y esto lo condena la Escritura porque es un caldo de cultivo para exacerbar guerras. Vivimos tiempos sumamente peligrosos y por si tú no lo sabes, tú y tu casa y tus hijos tienen enemigos dentro de su casa. Tú podrás colocar cerco eléctrico, podrás colocar cámaras 24 horas, pero por este aparatico llamado celular, seres inteligentes inmundos que contagian y hacen daño y esclavizan a los hombres, están agarrando las criaturas desde pequeños para adoctrinarlos y para que en vez de que sean guerreros, sean esclavos, dejándolos fuera de combate mucho antes de un enfrentamiento, de la maduración del espíritu. Esto es serio. Esto no es religiosidad, esto no es fanatismo, esto es una realidad. Deja la Biblia a un lado, ve las estadísticas, cómo los niños están siendo influenciados para que tengan depresiones, pérdida de su identidad, cómo hay padres y personas y gobiernos que han llegado al punto de la irracionalidad de decir: deja que él haga lo que quiere y que sea lo que quiera hacer, cuando se ha comprobado toda la cantidad de estudios que analizan la psique infantil y la mente que no está en condiciones para tomar decisiones trascendentales como un cambio de sexo. Pero lo hemos permitido, esclavizando criaturas y siendo esclavos en una guerra. Ahora, luego de Josué viene un libro que se llama Jueces. Y en Jueces nosotros vamos a leer del capítulo 3, el versículo 1 en adelante. Presta atención. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Me detengo. La generación de Josué muere, vienen nuevas generaciones en el pueblo de Israel, pero estas nuevas generaciones no conocen la guerra. Pero Dios quiere que conozcan la guerra, así como te dice a ti que debes conocer la guerra. Entonces Dios deja naciones enemigas, para que estas naciones enemigas, por medio de ellas, Israel
conozca la guerra. Me detengo en Israel. Cuando tú ves esta nación en el año 2023, que es un puntito y está rodeada de enemigos, ¿por qué razón aún no exterminan ni exterminarán la nación de Israel? Porque Dios los ha entrenado desde hace milenios para que conozcan la guerra. Y están rodeados, sitiados en el presente y aún así no se atreven a tener un ataque. Proféticamente lo va a suceder más adelante, pero Israel no va a desaparecer. Yo tengo que encontrar en Israel algo para mi vida. Dios deja en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, esa persona que te causa ardor, desagrado, que te irrita, que te ofende, que hay una confrontación constante muchas veces para que conozcas la guerra. Y no estás aprovechando esa oportunidad porque estás enfocado en un pensamiento egoísta. Yo quiero paz. Pero Dios te está dando oportunidades para que crezcas en dominio propio, en paciencia, en compasión al otro que está siendo esclavizado, que está siendo irritado. La Biblia dice que donde hay amargura, donde hay una raíz de amargura, es peligrosa porque contagia a otro y no viene de una obra santa. Entonces, el instinto del cuerpo te lleva a huir. Pero el espíritu te recuerda que tienes que guerrear. Porque Dios se incomoda para acomodar, para fortalecer, para equipar, para abastecer. Yo he llegado al punto, y se lo digo con honestidad, de darle gracias a Dios por personas en mi camino y en mi andar que me han ocasionado daño, que he tenido rivalidades, que he tenido conflictos, porque esas personas han sido instrumento de Dios que han edificado mi vida, que me han mostrado que soy un envidioso, que muchas veces tengo amargura, que quizás caigo en idolatría y me lleva nuevamente un cable a tierra, a reconciliarme con Dios, a tener compasión, a humillarme, a pedir perdón. Necesitas conocer la guerra. Versículo 2. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Tú necesitas conocer la guerra, porque si tú tienes hijos y tú sabes que se van a enfrentar a un conflicto inminente, no habrá sabiduría en equiparlos, en prepararlos, y para esto tú no lo preparas con una lacto, ni con la mejor universidad, ni con el mejor carro, ni con el iPhone 13. Preparas a tu hijo en santidad, leyendo la Biblia, haciendo estudios sistemáticos, orando juntos, abriéndole los ojos espirituales para que sepa que en el mundo tiene enemigos y que estos enemigos no se vencen con nuestras armas, sino que se vencen con el Dios Todopoderoso y con las armas que Él nos dejó, que no son carnales. Por eso estás perdiendo la batalla. Por eso estás permitiendo que en tus narices tus hijos sean esclavos. Porque no profundizas en la guerra y por consecuencia no puedes enseñar la guerra. Versículo 3. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Todos estos son naciones enemigas de Israel que dejó ¿quién? Dios. Dios las dejó con un propósito y fueron, versículo 4, nuevamente para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había dado a su padre por mano de Moisés.
Yo digo que soy honesto y que no me gusta robar. Pues entonces Dios en muchas ocasiones permite, porque Él no tienta a nadie, permite que hayan circunstancias en nuestra vida donde esa avaricia me va a inclinar o me va a susurrar que yo robe. Porque es fácil decir, yo no engaño a mi esposa cuando yo estoy en una isla desierta solamente con mi esposa. Yo tengo que probar que yo no la engaño, que soy fiel, y eso se hace en el cotidiano. Yo tengo que comprobar que yo obedezco a Dios. Es fácil decir que yo vivo en esa paz cuando yo me alejo del mundo y me voy a un monasterio encaramado en el Tíbet y allá entonces yo me inhabilito. Eso es sencillo, no. Estamos hablando de que en toda esta cantidad de zaperoco, donde hay tinieblas, confrontación, peligros, etc., en esas condiciones yo voy a comprobar si soy obediente. ¿Y qué es lo que dice Primera de Pedro 1:7? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Tu fe tiene que ser probada. Y tu fe se prueba en circunstancias donde la tentación, la inclinación te quiere llevar a perder la fe. Si yo quiero crecer en dominio propio, Dios me va a brindar oportunidades donde la tentación sea perder los estribos. Yo hoy estuve en una avioneta porque tuve que hacer un viaje ida por vuelta a Canaima para concluir un trabajo pendiente. Dios sabe mi corazón, y si no lo sabes lo comparto. Yo he tenido muchas batallas en el sentido de que no me gustan los encierros y mucho menos cuando hay mucho movimiento. No quiero decir que soy claustrofóbico, sino que no me agrada. Y en esta oportunidad, cuando voy hoy en esta avioneta a Canaima, que había mucha nubosidad y por consecuencia había movimiento, me generó una presión, me generó una tensión. Todo lo que estaba sucediendo, tenía que estar 1 hora y media en este avión con la posibilidad de que tenía que regresar por el mal clima 1 hora y media más. Y en esa situación donde tú sientes que el corazón se te va a salir, ahí medité en la palabra de Dios. Señor, tú estás conmigo. Ayúdame a crecer en dominio propio. Lo peor que pueda pasar es que nos estrellemos, y si nos estrellamos, me voy contigo. Bendita sea tu palabra. Y empecé a sentir una paz. Pero es cuando estoy en ese movimiento y en esa presión que es que yo voy a experimentar el dominio propio. No es acostado en una hamaca viendo el mar. Eso es guerra. Si tú quieres crecer en paciencia, Dios te va a brindar oportunidades para que tú practiques la macrotumia y el eupomone. Si tú quieres crecer en humildad, Dios te va a brindar oportunidades donde tú estés tentado a ser arrogante. El enemigo es astuto, el enemigo también te va a querer sabotear y va a querer llevarte al otro extremo. Confundirte, que puedas tergiversar lo que es la guerra. Y aquí acabamos de leer en Jueces 3 5 motivos por los cuales Dios deja en mi entorno enemigos, situaciones incómodas, de los cuales de estos 5 motivos, uno en particular se repite. Y cuando se repite es porque el Espíritu quiere que nosotros enfoquemos con mucha atención lo que dice, para probar con ellos a Israel. Dios te quiere probar. Quiere mostrar que tú muestres con acciones contundentes en realidad si aprendiste la lección. ¿Y sabes por qué nos prueba Dios? Segunda de Timoteo 2, del 11 en adelante, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él,
también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Yo me estoy preparando para ir a un reino donde yo voy a reinar con el Rey de Reyes, porque soy coheredero por su gracia de lo que de Él es. Y reinar implica tener sabiduría, implica toma de decisiones, dominio propio, implica hablar de tus vivencias, de tu aprendizaje, de tus cicatrices, capitalizar escenarios difíciles. Te estás entrenando para el reino en la eternidad, en el milenio, no aquí, hermano. Vamos a reinar con Él. Un incompetente no puede reinar. Tiene que ser competente para reinar. Y aquí empezamos a ver un patrón que lo vemos mucho en el mundo empresarial. Líderes, presidentes de empresa que tienen un liderazgo, que tienen un callo emocional, que tienen solución de problemas, que saben expresarse, que tienen empatía, que hablan con el que están de abajo porque sufrieron. Porque supieron elevarse y progresar con sacrificio, con esfuerzo, con sudor, con lágrimas, y saben lo que implica cada ladrillo que han construido. Así se formó ese líder. Y cada experiencia que vivió sirvió para donde él se encuentra. En el dominio espiritual, las guerras que yo enfrento todos los días me van a servir y me van a dar herramientas para reinar con el Señor. Vamos a finalizar para recordárselo a mis hermanos, si a alguno se le ha olvidado, con Miqueas 4, porque Miqueas 4 habla del reino universal de Jehová. Este reino se refiere al milenio, al igual que Isaías 2 del 1 al 4. Los que estudian con este servidor saben que hemos estudiado el calendario profético y que la iglesia vive el tiempo de la gracia, está esperando el arrebatamiento, luego viene en la tierra la tribulación, nosotros tenemos otras actividades en el cielo, luego la batalla del Armagedón, y hay un proceso, hay un tiempo, luego de todos estos episodios, que se llama el milenio. 1000 años de paz en esta tierra con una reorganización con el Señor. De este punto se refiere Miqueas 4:3 del milenio. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas, presta atención, para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Las armas, como la espada y como la lanza, se van a martillar para ser herramientas agrícolas, dice Dios. El asadón es una herramienta agrícola. La hoces es una herramienta de hierro que se usa para podar, porque nosotros vamos a poder tener en ese tiempo, como dice Miqueas 4:1, acontecerá en los postreros tiempos, no este tiempo. En ese tiempo es que yo puedo vivir con ese deseo y ese anhelo de naciones en paz, que tengo mi Señor, que no necesito armas. Y presta atención, versículo 3, ya no voy a necesitar ensayar más para la guerra. En ese tiempo, pero en este tiempo, yo necesito armas espirituales, yo necesito ensayar la guerra porque estoy
en guerra. Grave error de cristiano que piensa que puede tomar estas promesas de ese tiempo para este tiempo. Grave error confiar y depositar toda tu confianza en un hombre, o que si cambia este gobierno va a haber paz y bendición. Mentira del diablo. No es un gobierno, no es un falso mesías, no es un sistema político, es guerra espiritual, que no importa cuál sea el gobernante ni el sistema de gobierno, el mundo se dirige a tinieblas. La actividad demoníaca se multiplica. Satanás quiere más adoradores y está a punto de presentar su obra maestra y está esclavizando almas. Y muchos cometen el grave error de querer pretender cambiarle el plan divino al Todopoderoso y el tiempo profético del Todopoderoso. En ninguna parte de la Biblia habla que nosotros podemos en este tiempo tomar naciones para Cristo y buscar la paz mundial. Es mentira del diablo. No puede haber paz en la tierra sin que antes haya el juicio y la justicia de Dios. Por esa razón, que es el inicio de este estudio, por ese grave error de creer que vivimos en paz con tiempos de guerras, es que estás frustrado, es que estás desanimado, es que estás resentido, es que estás resignado. No es cierto. La Biblia es clara. Aquí en la Biblia, por ejemplo, en Éxodo 15:3, dice así: Jehová es varón de guerra. Mi Dios se le llama en Éxodo 15:3 y en Números 21:14 varón de guerra. Cristo es varón de guerra, hizo guerra y vendrá como el león de Judá. Esto quiere decir que si yo soy cristiano y me hago llamar discípulo de Cristo, yo me identifico con lo que es el Señor, con lo que es mi Padre. Y si mi Padre es varón de guerra, yo tengo que ser varón de guerra. Si eres mujer, tienes que ser mujer de guerra. Y esto no es para que caigas a pescuezazos a tu marido. Esto es para que dobles rodillas, para que vivas en santidad, para que le creas a la Biblia, para que seas obediente, para que leas la Biblia en voz alta, para que cambies atmósferas, no con tu poder. Un demonio es muchísimo más inteligente que 1000 hombres. Pero Dios, pero Cristo, ante Él toda rodilla se tiene que doblar, en la tierra, debajo de la tierra y encima de la tierra. Entonces yo voy a mi fuente, a la vid, yo voy al Señor, a la puerta, a la luz, me refugio en el Omnipotente, estoy bajo su sombra, porque Él me equipa para enfrentar la guerra. Hermanos, esto es una breve introducción de un tema denso, real, palpable, que si tú eres honesto y quieres, lo repito, sacar la Biblia por un momento, tú no puedes omitir que hay un bombardeo en contra de los principios morales, en contra de la familia, en contra de los niños, en contra del matrimonio. Hay un ataque constante por las redes sociales, por la televisión, por los programas, por las ideologías, y todo esto tiene un propósito malvado, que la Biblia nos muestra las herramientas. La Biblia nos da el norte. La Biblia nos dice cómo yo puedo tener una postura efectiva. Porque aquí no hay medias tintas. Estás en fuego cruzado. Si tú no quieres participar, te llevas un balazo igual. O eres luz o eres tinieblas.
Que la gracia y que la paz de Dios te bendiga. El próximo miércoles, si Dios nos los permite, continuamos con este estudio de la guerra espiritual.